Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a la sesión del día 4 de febrero del 2021. Hoy estaremos platicando sobre sus cuestionarios, sobre la manera en que deben de ser diseñados estos cuestionarios. Durante la clase pasada estuvimos viendo qué es o cuáles son básicamente, hace un par de días estuvimos viendo, mejor dicho, cuáles son las diferentes técnicas que existen para realizar una investigación de mercados. Y ayer en particular hablábamos un poquito más sobre las encuestas. Es importante comentar que cuando hablamos de encuestas, siempre se trata de la generación de cuestionarios. ¿Qué quiere decir esto? Una serie de preguntas que le vamos a estar haciendo a personas que son de nuestro interés. Posibles clientes, posibles usuarios, posibles consumidores de nuestros productos o nuestros servicios. Entonces, el día de hoy vamos a ver precisamente algunos aspectos importantes para entender cómo es que se deben de diseñar estos cuestionarios. En primera instancia, hay que entender que cada cuestionario debe tener ciertas características importantes. Quizá la más importante tiene que ver con la extensión de nuestro cuestionario, es decir, qué tan largo o qué tan corto es nuestra batería de preguntas. En este sentido, debemos tratar de que nuestra encuesta no sea tan larga. ¿A qué me refiero con no tan larga? Que no debería tener más de 20 preguntas. 20 de hecho ya son muchas. Imagínense la situación en la cual ustedes tienen que responder a ese cuestionario, el que sea. Si alguien les pide el favor de responderlo, tal vez lo van a hacer. Pero una vez que ya llevan 16, 17 preguntas, ya están cansados, ya no quieren seguir, qué flojera. Lo mismo pasa con los clientes o con los usuarios cuando les vamos a aplicar nosotros un cuestionario. Se van a aburrir, se van a cansar y demás. Por ende, este no debería ser muy largo, no debería ser muy extenso. De hecho, lo recomendable es que sea entre 10 y 12 preguntas, de manera que tengamos información concreta sobre lo que se va a buscar. ¿Ok? Ya en clases pasadas platicábamos, por ejemplo, sobre la importancia de los componentes específicos, las preguntas de investigación y las hipótesis. Justo, un cuestionario se forma a partir de esa información que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo dentro de mis preguntas de investigación hablo sobre que quiero identificar las principales tiendas departamentales de la ciudad, dentro de mi cuestionario tengo que tener preguntas relacionadas con eso. Por ejemplo, ojo, aquí ya estamos enfocados en el cliente. Entonces preguntaríamos algo como, ¿cuál es la tienda departamental a la que asistes con mayor frecuencia? Y ponemos un listado de tiendas departamentales. ¿Me explico? En este sentido, es importante entonces entender que nuestro cuestionario tiene que estar ordenado y alineado a lo que ya teníamos antes. Ahora bien, ¿cuántas preguntas voy a meter o cuáles voy a meter? ¿Cuáles? Pues bueno, tiene que ver con sus temas. Es esta alineación a la que me refiero. Y ustedes pueden crear 10, 20, 30, 40, 50 preguntas, las que quieran. Sin embargo, dentro de su encuesta no van a quedar esas 50. Van a quedar solamente las más importantes. Por ende, tenemos que hacernos nosotros mismos este cuestionamiento. ¿Es necesaria esta pregunta? Vamos a tener nuestro listado de preguntas y vamos a ir una por una. Esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta no, esta no, esta sí. Para saber cuáles serían las mejores preguntas. ¿Por qué? En muchas ocasiones cuando estamos generando cuestionarios, hacemos la misma pregunta varias veces sin darnos cuenta. O hacemos preguntas que pensamos que están tratando de enfocarse más en el tema y realmente no lo hacen. Por ejemplo, podría ser que yo le pregunte a una persona, vamos con algo muy sencillo. Te pregunto tu edad y te pregunto tu fecha de nacimiento. Esas dos preguntas son dos cuestionamientos, son dos elementos que estoy preguntándote. ¿Es necesario que tengamos esas dos preguntas? No. Si tú me dices cuál es tu fecha de nacimiento,
yo ya tengo por default cuál es tu edad. Entonces no necesito preguntarte cuál es tu edad. Esta la quito y me quedo con la fecha de nacimiento, punto. ¿Me explico? De esta manera entonces vamos a ir recortando cada vez nuestro cuestionario. Repito, es importante que esta encuesta no sea de más de 20 preguntas y preferentemente que sea de 12. ¿Ok? Un segundo elemento importante a considerar es de la redacción que estamos teniendo de nuestras preguntas, porque a veces nos confundimos y ponemos dos cosas al mismo tiempo dentro de la misma pregunta. Por ejemplo, Rocío, ¿tú crees que la Coca-Cola es una bebida refrescante y deliciosa? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí que. Sí considero que la Coca-Cola es una bebida refrescante y deliciosa. Ok, bien, gracias, Rocío. En este caso, Rocío nos confirma esta pregunta, nos dice que sí. No obstante, habrá personas que consideren que no. Pero podríamos estar en una disyuntiva allí. ¿En qué sentido? Habrá personas que consideren, ok, yo pienso que sí es refrescante, pero no me gusta tanto, no es deliciosa. O habrá personas que digan, sí es muy deliciosa, pero no es como que para que me refresque más un agua de limón. Entonces estamos hablando de dos elementos dentro de la misma pregunta. Lo que tendríamos que hacer en todo caso en ese tipo de preguntas es separarlas. ¿Considera que Coca-Cola es una bebida refrescante? ¿Considera que Coca-Cola es una bebida deliciosa? Dos. ¿Ok? Entonces, ojo con ese tipo de preguntas cuando las están creando. Tienen que tener un enfoque en el cual la persona pueda responderlo fácilmente. ¿Ok? Es importante también, una vez que ustedes van creando su batería de preguntas, el identificar si el usuario tiene la posibilidad o la capacidad de responder a esas preguntas. Es decir, si el usuario está informado sobre el tema, por ejemplo. Podría ser que yo le quiera preguntar al usuario sobre, supongamos esta pregunta. ¿Cómo considera seleccionar del equipo de fútbol Tigres en el Mundial de Clubes durante el día de hoy? ¿Cómo considera seleccionar del equipo de fútbol Tigres durante el partido del Mundial de Clubes del día de hoy? Si yo les hago esa pregunta a todos ustedes, la gran mayoría me va a decir que no tienen ni idea de qué estoy hablando, porque no conocen que existe un Mundial de Clubes, no saben quién es Tigres, no saben que hubo un partido el día de hoy, o simplemente no les gusta este deporte, fútbol en este caso. Por tal motivo, no tendrán capacidad de responderme, simplemente por esos motivos. Por ende, yo debería saber a quién le pregunto qué cosa. En este caso, para poder saber con mayor claridad a quién sí debería de preguntarle y a quién no, yo puedo hacer preguntas filtro. En lugar de llegar directamente a preguntar, oye, Priscila, ¿tú qué opinas de la actuación de Tigres el día de hoy en el Mundial de Clubes? Antes de eso, yo debería de preguntarle a Priscila que si le gusta el fútbol, que si conoce el equipo de fútbol Tigres, que si sabe la existencia de un Mundial de Clubes, que si sabe que hubo partido el día de hoy. Estas preguntas podrían ser preguntas filtro. ¿Qué quiere decir eso? Que si me responde que no a alguna de estas preguntas, pues entonces hasta ahí dejo la encuesta. Ya no le voy a preguntar lo que sigue porque no me va a saber responder, porque no tiene la información o porque no tiene la capacidad en este caso. ¿Okay? ¿Por qué no tiene la capacidad de responderme? Porque no sabe del tema. Suponiendo. Pero también regresamos al punto anterior. ¿Estas 4 preguntas filtros son necesarias? No, solamente es necesaria la última. Priscila, vamos a representarlo. Priscila, ¿tú supiste que hubo un partido de fútbol el día de hoy que jugó Tigres? No, no sabía. Ok, gracias, Priscila. En este caso, hasta ahí dejo la pregunta. Entonces, ya me dijo que no, ese filtro no lo pasó y por ende no le voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Me explico?
Vamos a preguntarle a Luis Felipe. ¿Tú sabías que jugó Tigres el día de hoy? Vamos a suponer que Luis Felipe nos dice que sí. Entonces, una vez que me dice que sí, yo ya le puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Viste el partido? ¿Qué te pareció el encuentro? ¿Qué te pareció el acomodo del equipo? Y cualquier otra cantidad de preguntas. ¿Me explico? Entonces es importante tener esos filtros. Normalmente esas preguntas filtro las ponemos al principio de la encuesta para no perder tiempo con las personas que no nos van a brindar la información suficiente. Si mi pregunta es de deportes, voy a preguntarle desde el principio si conoce de ese deporte. Si mi pregunta es sobre comida, voy a preguntarle desde el inicio si conoce sobre ese tema. Si mi pregunta va orientado hacia una empresa en específico, voy a preguntarle a la persona si ha escuchado de esa empresa en particular. ¿Ok? Porque ¿qué pasa si le pregunto, oye, ¿cuál es la promoción de Burger King que más te gusta? Y la persona dice, lo que pasa es que nunca he ido a Burger King. Pues entonces estamos desperdiciando el tiempo de él y de nosotros ante una encuesta que no va a servir para nada. Por eso hacemos una pregunta filtro al inicio. Entonces, una vez que ya tenemos esta pregunta filtro, tenemos que hacer también preguntas, o la forma en que tenemos que hacer las preguntas tienen que ser orientadas hacia aspectos que la persona puede recordar. Por ejemplo, si yo te pregunto, Jessica, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué podríamos preguntar? ¿Cuál es el nombre del protagonista de la película que viste? De la última película que viste. ¿Te acuerdas, Jessica? ¿Cuál es el nombre del protagonista de la última película que viste? No, profe. Ok. Estamos hablando de una cuestión bastante compleja de recordar en muchos casos. Para empezar, porque la persona a la que le preguntamos quizá no ha visto películas en mucho tiempo. Le faltó hacer una pregunta filtro. O puede ser porque la persona no se va a memorizar los nombres de los actores en específico. Entonces, ese es un cuestionamiento, una pregunta difícil de recordar. En cambio, si yo te pregunto, Jessica, ¿cuál es tu actor favorito? ¿Qué me podría responder? ¿De películas o de lo que sea? De lo que sea. Ah, bueno, es Mauricio Ockman. Mauricio Ockman. Aquí ya tenemos una respuesta. ¿Se pensó mucho en la respuesta? No, inmediatamente lo dijo. Entonces no fue necesario ponerse a pensar, a recordar, a ver cuál es. No, es inmediato. Y eso es lo que tratamos de hacer con las encuestas. ¿Por qué? Porque si yo hago mi pregunta muy compleja, la persona también, el hecho de que pongamos a pensar a las personas va a hacer que se aburran y ya no quieran responder. Así como sucede con ustedes durante clase en diferentes cuestiones. Si yo les hago una pregunta muy compleja, se van a poner a pensar mucho y en distintas ocasiones me van a decir, profe, es que la verdad no sé, o profe, no le entiendo, o de repente se desconectan de la videollamada. Entonces, estamos hablando de que lo mismo puede pasar con los usuarios que responden a nuestra encuesta. Pueden decirme, ¿sabes qué? No sé, o nos dejan tirada la encuesta, o simplemente se van. Sobre todo en este caso porque hablamos de encuestas digitales. Entonces la persona no se va a sentir con ninguna obligación de responderla. Simplemente no la va a hacer, va a cerrar el navegador y listo. Entonces hay que tener cuidado con la forma en que estructuramos nuestras preguntas. Hay un tercer aspecto por el cual puede haber incapacidad de responder. Bueno, en este caso no lo vamos a tomar en cuenta, puesto que en nuestro tipo de encuestas no aplica. Ahora bien, nuestras preguntas podrían ser estructuradas o no estructuradas. ¿Saben cuál es la diferencia entre estas dos? Seguramente sí.
Por ejemplo, Rafa, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre las preguntas estructuradas y las no estructuradas? No muy bien. ¿Una idea por ahí? Me imagino que las preguntas no estructuradas es como una pregunta que sale así de la nada, ¿no? Ok, no va tanto por ahí. Pero, Profe, a ver, sí, dime. ¿puedo responder yo? Bueno, creo que las preguntas no estructuradas es, por ejemplo, cuando quieres obtener una respuesta, pero con como respuesta abierta de la persona que te va a responder. Por ejemplo, eh, que no tenga opción. Y las preguntas estructuradas son las que sí tienen opción múltiple y te puedes como que esas preguntas son más fáciles de hacer una estadística o de evaluar. Y las no estructuradas no, porque pues va a variar la respuesta de cada persona. Sí, justo ¿Y era como nos así? dice Rocío en el chat, es más variable en las no estructuradas. Correcto, gracias, Carmen. Precisamente, cuando hablamos de preguntas no estructuradas, nos referimos a preguntas que normalmente le llamamos preguntas abiertas. Es decir, el usuario puede responder lo que él quiere, él tiene libertad de responder cualquier cosa. Por ende, es más complicado analizar esas respuestas. Lo que nos decía Rafa, por ejemplo, de que salen de repente de la nada, sí, pero lo que sale de la nada es la respuesta, no la pregunta. La pregunta tiene que salir de ciertos pasos que ya hemos hecho. En cambio, las preguntas que sí son estructuradas, como nos decía Carmen ahorita, tienen que ver con preguntas a las cuales nosotros mismos ya le damos respuestas predeterminadas. Y el usuario va a ser el que elija alguna de esas respuestas. ¿Me explico? Entonces, en las respuestas no en las preguntas no estructuradas, son preguntas abiertas, son preguntas que no le doy opciones de respuesta al usuario. Mientras que las preguntas estructuradas, allí sí les doy opciones. A estas preguntas también les llamamos preguntas cerradas, porque no tienen cosas adicionales que agregar. Entonces, básicamente, esta es la diferencia. ¿Cuál es más sencilla para analizar? Ya nos decía ahorita Carmen, las preguntas estructuradas son más fáciles de analizar en temas estadísticos. Son más fáciles de cuantificar, son más fáciles de observar también. Las no estructuradas son mucho más complejas de estar revisando. Por ejemplo, regresando al caso de un partido de fútbol, yo podría preguntar, ¿cuál es tu opinión respecto al partido de fútbol que pasó el día de hoy? Y tu opinión puede ser muy abierta. Tu opinión puede ser que jugaron bien, que jugaron mal, que hubo una distribución del partido bastante positiva, que se echaron atrás muy temprano, que debieron meter a tal o tal jugador, etcétera. Cualquier cosa. Y eso se lo voy a preguntar a 50 personas y cada uno tendrá su propia opinión y a lo mejor cada uno tendrá, si lo ponemos por escrito, a lo mejor 2 cuartillas que escribir. En cambio, te puedo hacer esa misma pregunta, pero de forma estructurada. Por ejemplo, del 1 al 10, ¿cómo calificas la actuación de Tigres en este partido? 5, 7, 8, 10, 9, 2. Y listo, no van a escribir de más. Y te puedo plantear más preguntas al respecto. De los siguientes adjetivos, ¿cuál consideras que aplica mejor para el partido que viste? Aburrido, divertido, lento, muy rápido, etc. Entonces, nosotros planteamos el cómo es que debe de ser esa pregunta. Yo les recomiendo que las preguntas de sus cuestionarios sean estructuradas, sean preguntas cerradas. ¿Por qué? Como se los decía hace un rato. Son más fáciles de crear para empezar, son más fáciles de responder, pero sobre todo son más fáciles de analizar. La parte importante de la encuesta no es la aplicación, la parte importante es cuando estamos analizando las respuestas que nos dieron. Entonces, si yo voy a tardar mucho analizando, porque tengo que leer un chorro de texto que me pusieron las personas,
eso significa que me voy a estar retrasando en mis demás etapas. En cambio, si yo lo tengo todo estructurado, va a ser mucho más rápido, el análisis va a ser más sencillo. Entonces yo les recomiendo que sean las preguntas estructuradas lo que realicen. Dentro de las preguntas estructuradas hay básicamente tres tipos: las de opción múltiple, las dicotómicas y las escalas. ¿Cuál es cada una de ellas? Las de opción múltiple, primero, son aquellas en las cuales nosotros le damos al usuario distintas opciones y él tendrá que seleccionar alguna. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes platillos te gusta más? ¿Tacos, flautas, sopes o gorditas? Listo. Hay 4 opciones, elige una. Las preguntas dicotómicas son aquellas en las cuales el usuario tiene solamente 2 posibles respuestas: cierto o falso, sí o no, arriba o abajo. ¿Me explico? Solamente puede responder una de esas 2 cosas. Y finalmente, las escalas vienen a ser preguntas en las cuales el usuario tiene la opción de responder entre un rango preestablecido. Como se los decía hace un rato. Del 1 al 10, ¿cómo calificas el accionar de Tigres en este partido? Del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta el cóctel de frutas? No sé, por ejemplo, en este caso estamos hablando de números, pero también hay escalas que tienen que ver con palabras. Por ejemplo, lee la siguiente frase y di qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con ella. Por ejemplo, me encantan las clases en línea. Totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Y allí haces que la persona elija alguna de esas opciones. ¿Me explico? Esas son las escalas. Entonces, cualquiera de estas 3 formas las podríamos utilizar en nuestras encuestas. Ustedes decidirán cuál les gusta más. Básicamente, en este caso, tienen que ver con 2 aspectos. Número 1, con gusto personal, gusto del equipo en este caso, y con identificar cuál pregunta nos sirve mejor para cada caso. Se acordarán que hace un par de días platicábamos del ejemplo de los refrescos. Y en esa situación teníamos una pregunta cerrada de opción múltiple, en la cual planteamos: selecciona del siguiente listado tu refresco favorito. Poníamos 5 refrescos. En ese caso es una pregunta estructurada de opción múltiple. ¿Por qué? Porque para ese tipo de preguntas no podemos hacer dicotómicas. Sí se podría, pero sería muy cansado, porque tendríamos que poner: ¿tu refresco favorito es la Fanta? Sí, no. ¿Tu refresco favorito es del Agua Punch? Sí, no. ¿Tu refresco favorito es Coca-Cola? Sí, no. Entonces tendríamos que hacer 30, 40 preguntas para todos los refrescos que quiero poner. Mientras que en opción múltiple hago solamente una pregunta con muchas opciones. Y pues de escalas no se podría hacer en absoluto. Sería muy complicado, igual que las dicotómicas. Entonces depende totalmente de ustedes qué tipo de preguntas quieran utilizar. Mi recomendación es que utilicen preguntas estructuradas. Y dentro de las estructuradas, cualquiera de las opciones que tienen es bastante sencilla de utilizar. Bien, vamos a hablar ahora un poquito sobre la redacción de sus cuestionarios. Lo que sigue dentro de nuestro proyecto precisamente tiene que ver con esta redacción, con la manera en la cual ustedes van a estar planteando sus preguntas para sus cuestionarios. Y hay ciertas características que debemos tomar en consideración. En primera instancia, hay que definir con total claridad el tema sobre el cual estamos hablando en cada pregunta, en términos de quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, etc. Les pongo un ejemplo. Si yo te pregunto, ¿a quién le pregunto? Digamos es que siento que siempre le pregunto los mismos. No sé, Jamie. Si yo te pregunto, Jamie, ¿qué marca de shampoo utilizas? Pantene. Pantene. Bien, gracias, Jamie. ¿Vives en tu casa con tu familia, Jamie? ¿O me refiero a que viven más personas en tu casa o solamente tú? No, sí, vivo con mi familia. ¿Todos utilizan el mismo shampoo? Sí. Ok, gracias, Jamie.
En este caso, en el caso de Jamie, fue bastante sencillo el responder. ¿Qué marca de shampoo utiliza? Esta marca, Pantene. Listo, sencillo, fácil. Todos en la casa utilizamos el mismo. Sin embargo, habrá ciertas situaciones en las cuales no sucede así. ¿A qué me refiero? Yo en mi caso, por ejemplo, vivo con mi novia. Yo utilizo cierta marca de shampoo, ella utiliza una marca diferente. De hecho, ella utiliza 2 o 3 marcas distintas. En mi caso, yo utilizo básicamente 2. Utilizo Head and Shoulders y utilizo Pantene. Mi novia utiliza otras 3 marcas diferentes. Entonces, si tú me preguntas qué marca de shampoo utilizo, te podría decir alguna de estas 2, Pantene o Head and Shoulders. Pero también varía respecto al tiempo en el cual estoy utilizando cada shampoo. Actualmente estoy utilizando Pantene porque lo encontré con una oferta bastante interesante. Pero antes de eso utilicé PERT hace un mes. Y antes de eso recuerdo haber comprado Sedal y así algunas otras marcas. Entonces, no necesariamente la persona tiene una sola marca que utiliza. Por ende, debemos de ser lo más claro posibles. Por ejemplo, en lugar de poner la primera, lo cambiaríamos a ¿qué marca de shampoo usó usted con mayor frecuencia en casa durante el mes pasado o durante el último mes? Entonces, de esta manera ya queda mucho más claro. Y en casos como el mío, donde yo utilizo más de una marca, o donde en mi casa se utiliza más de una marca, ya queda más claro. Durante el último mes, la marca de shampoo que más utilicé fue Pantene. ¿Ok? Entonces, de esta manera ya dejamos de lado posibles errores en la respuesta. La primera pregunta, que en apariencia estaba bien, puede ser útil en algunos casos, pero no en todos, como ya se los planteaba en este momento. ¿Me explico? Entonces, debemos de hacer las preguntas lo más específicas posibles para evitar cualquier tipo de confusión. Una segunda característica que debemos de considerar cuando redactamos preguntas es el utilizar palabras comunes. Utilizar palabras que coincidan con el nivel de vocabulario de los encuestados y evitar, en medida de lo posible, la jerga técnica. Por ejemplo, tenemos este par de preguntas. Número 1. ¿Considera que la distribución de refrescos es adecuada? Número 2. ¿Cree que siempre hay refrescos disponibles cuando desea comprarlos? En este caso, si nosotros empezamos a hablar de distribución, la distribución podría aplicarse a diferentes elementos, como puede ser el transporte del refresco, como puede ser el que esté en cierta tienda, como puede ser el que exista variedad, etc. Eso lo entendemos nosotros porque ya hemos estudiado el concepto de distribución en distintos momentos de la carrera. Pero una persona que no necesariamente conoce el concepto, tenemos que bajarle tantito esa jerga técnica. Y en lugar de preguntarle sobre si considera que la distribución de una marca de refrescos es adecuada, le preguntamos que si encuentra normalmente esos refrescos en una tienda. ¿Siempre hay refrescos disponibles cuando los quieres comprar? ¿Sí o no? Entonces, al momento de cambiar este lenguaje, es mucho más sencillo que nos respondan. Es más fácil que entiendan la pregunta a la primera. ¿Ok? Incluso, esta pregunta está corregida, lo podríamos corregir todavía más, de manera que quede una pregunta muchísimo más sencilla en el caso de que quisiéramos orientarnos hacia un público con un vocabulario más básico, por así llamarlo. Podríamos plantearlo en lugar de que sea en tercera persona, que sea en segunda. Por ejemplo, ¿tú crees o tú consideras que siempre hay refrescos cuando las quieres comprar? Listo, cambiamos todavía un poquito más el vocabulario para que sea un lenguaje todavía más sencillo. En todo caso, utilizar términos comunes, utilizar términos o palabras sencillas que todos entiendan. Y precisamente de la mano con esto hay que evitar las ambigüedades. Las palabras usadas en un cuestionario deben tener un solo significado que sea conocido por los encuestados. Es decir,
Si las palabras que yo estoy utilizando se pueden malinterpretar, hay que cambiar la frase para que se eviten confusiones. Esto sucede también en muchas ocasiones cuando planteamos las posibles opciones dentro de una pregunta. Tenemos este ejemplo. En un mes normal, ¿con qué frecuencia compra en tiendas departamentales? Nunca, ocasionalmente, a veces, a menudo o regularmente. ¿Cuál es la diferencia entre estas 5 opciones? Nunca, pues bueno, ya decimos que es un 0. Pero las otras 4, ocasionalmente podría ser ¿cuántas veces? Si yo digo a veces, ¿cuántas veces es a veces? Si yo digo a menudo, ¿cuántas veces es a menudo? Si yo digo regularmente, tampoco queda claro. Entonces, en lugar de plantear este tipo de respuestas, que son muy ambiguas, deberíamos de ser más específicos. Por ejemplo, como en este caso, que tenemos menos de una vez, de 1 a 2 veces, 3 o 4 veces o más de 4 veces. Aquí ya no hay lugar a dudas. ¿Con qué frecuencia compras en tiendas departamentales? Menos de una vez al mes. 1 o 2 veces al mes, 3 o 4 veces al mes, más de 4 veces al mes. ¿Me explico? De manera entonces que evitemos, repito, errores a la hora de que el usuario quiera responder. Una característica también importante, quizá de las más importantes, tiene que ver con evitar preguntas inductoras o evitar preguntas sesgadas. ¿Qué quiere decir sesgado? Ya lo veíamos en clases pasadas. El hecho de que yo esté sesgando una pregunta o una investigación significa que yo estoy cambiando o le estoy diciendo al usuario qué responder. Tenemos aquí un par de preguntas. ¿Cree usted que las personas deben comprar automóviles importados? Y la segunda es, ¿considera que los ciudadanos patriotas que viven en este país deben comprar automóviles importados cuando esto deja sin empleo a sus compatriotas? ¿Cuál de estas 2 preguntas está sesgada? Levanten la mano. ¿Cuál de estas 2 preguntas está sesgada? Ok, en este caso es bastante claro cuál está sesgada. Repito, ¿qué significa? Cuando hablamos de sesgo, me estoy refiriendo a que yo le estoy dando algún tipo de señal al usuario para que responda de la forma en que yo quiero. La segunda pregunta exactamente es la que se encuentra sesgada. ¿Por qué se encuentra sesgada la segunda pregunta? ¿Quién me dice? ¿Por qué decimos que la segunda pregunta está sesgada? Porque ya estás como dando como una justificación, o sea, como que estás jugando con la mente de la persona que está siendo entrevistado para que él responda pues que no es justo. Estás jugando con la mente de esa persona. Me gusta mucho esa expresión porque sucede en muchos casos también. Pero sí, básicamente es eso. Lo estás orientando a que responda con cierta orden o con cierta respuesta como tal. Básicamente le estás diciendo que si responde que sí deberían comprarse automóviles importados, no es patriota. Y si no eres patriota, no deberías vivir en este país o algo así. Es lo que se podría interpretar quizá. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Comprar un chocolate de 10 pesos o comprar una botella de agua de 10 pesos? Una pregunta sencilla. Pero si les digo, ¿prefieres comprar un chocolate de 10 pesos o prefieres comprar una botella de agua de 10 pesos que al momento de comprarla, la mitad de esa ganancia se iría a salvar a las personas de África que no tienen agua en sus hogares? Allí ya estamos yéndonos a, no, pues quiero esto, porque hay una justificación detrás, porque ya me está diciendo que va a tener un efecto adicional y demás.
Y en ese caso, entonces, estamos sesgando la respuesta. Esto sucede mucho también cuando estamos haciendo una encuesta de emprendimiento. Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿te gusta ir a restaurantes? O podríamos preguntar, ¿te gusta ir a restaurantes, buffet, donde existe una variedad grandísima de productos a los cuales tú podrías acceder por una módica cantidad de 129 pesos? Entonces, estamos hablando de que ya estamos sesgando a esa persona con la manera en que estamos preguntando. No hay que hacer ese tipo de sesgos. Un elemento también adicional importante es que debemos de evitar las alternativas implícitas. Implícito significa que, una alternativa que no se expresa de forma explícita en las opciones es una alternativa implícita. Es decir, yo te doy un par de opciones, pero no te explico cuáles son esas dos opciones. Solamente te las doy y ya. Tenemos en este caso este par de ejemplos. Primero, ¿te gusta volar cuando viajas distancias cortas? ¿O te gusta volar? ¿Te gusta tomar un avión cuando viajas distancias cortas? Me puedes decir sí o no. Pero también podríamos hacer la pregunta de manera diferente. ¿Te gusta volar cuando viajas distancias cortas o prefieres manejar? ¿Cuál de las dos cosas prefieres? Entonces, si yo solamente establezco la primera, estoy dejando de lado el hecho de que el usuario podría preferir manejar. Digamos, por ejemplo, que mi encuesta o mi investigación va orientada hacia determinar si la gente compraría boletos de avión de Victoria a San Fernando. ¿La gente compraría boletos de avión de Victoria a San Fernando? Y en este caso, para poder saber eso, hago esta pregunta. ¿Te gustaría tomar un avión para viajar distancias cortas? Habrá mucha gente que me diría, sí me gustaría. Pero si yo cambio la pregunta a, ¿te gustaría tomar un avión cuando viajas distancias cortas o preferirías manejar? Allí cambia totalmente. Entonces, muchas de las personas que me dijeron que sí al principio me dirían, ¿sabes qué? Prefiero manejar. Entonces, no hay que dejar implícito nada. Hay que, para hacer una investigación objetiva, tendríamos que plantear distintas opciones explícitamente. Bien. También un punto a considerar es que debemos evitar las generalizaciones y estimaciones. Es decir, las preguntas deben ser lo más específico que se puedan, no generales, como ya lo hemos venido repitiendo durante el día de hoy. Deben redactarse de manera que los encuestados no tengan que hacer tampoco generalizaciones por su parte o estimaciones. Por ejemplo, si yo te pregunto cuál es el gasto anual per cápita en comestibles en su hogar. Esta pregunta que es compleja de por sí por el lenguaje que utiliza. Y seguramente se han encontrado preguntas similares a esta cuando están llenando solicitudes de beca y demás. En los últimos años, en el último año quizá no, pero cuando iban en prepa o en CEBETI seguramente vieron algo así cuando llenaban solicitudes de beca. Yo recuerdo cuando estaba en CEBETI o en la universidad y yo no tenía idea de qué significaba gasto anual per cápita. No entendía porque vienen diferentes enfoques y cuánto es, porque aparte me preguntaban cuántos salarios mínimos gastas en tu familia o tiene de ingresos tu familia per cápita. Para empezar, es un lenguaje que no alcanzo a entender y después, si alcanzara a entender, no podría cuantificarlo. Es bastante complejo. Entonces, debemos tratar de facilitarle el trabajo al usuario. En lugar de preguntar cuál es el gasto anual per cápita en comestibles en su hogar, podría preguntar dos cosas. Número uno, ¿cuánto gastas o cuánto gasta tu familia a la semana en comida? Y segundo, ¿cuántas personas viven en tu casa? Va a ser mucho más sencillo responder esto. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Denise, ¿cuál es el gasto anual per cápita en comestibles en tu hogar? No vas a saber responderme inmediatamente. Vas a tener que pensar, vas a tener que generalizar de que a lo mejor es esto o lo otro,
hacer estimaciones de que más o menos 20,000 pesos. Pero si te pregunto cuál es el gasto semanal en comida, seguramente será mucho más rápido. Pues bueno, más o menos al día gastamos como 1,200 pesos. ¿Y cuántas personas viven en tu casa? No, pues vivimos 3. Ok, ya me encargo yo, investigador, de dividir 1,200 pesos entre 3, da 400 por semana. 400 por 52 semanas al año, y obtengo mi resultado específico, que en este caso, pues bueno, se acerca a lo que había dicho en el anterior. De esta manera, entonces, ya le quitamos esa presión de pensar al usuario, y además de quitarle esa presión, obtenemos un dato más realista, porque lo otro, la persona no hubiera sabido qué responder y simplemente hubiera lanzado un dato al aire. No estoy seguro, pero eso será. Y en la segunda parte, pues es mucho más sencillo para él o ella el responder. Finalmente, hay que tomar en consideración qué orden de las preguntas se debe de tener. Siempre que hacemos un cuestionario debemos de considerar 3 puntos básicos. Número 1, preguntas iniciales. Las preguntas iniciales deben ser, en medida de lo posible, interesantes, sencillas y no intimidatorias. Es decir, preguntas fáciles, preguntas que la persona pueda responder fácilmente y preguntas que la persona puede considerar como interesante porque ya le estamos planteando el tema. ¿Qué tipo de preguntas son estas? Las que tienen que ver con cuestiones sociales o demográficas. Por ejemplo, ¿cuál es tu edad? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu estado civil? Y demás. Preguntas sencillitas, no tienes que pensar nada, son cosas fáciles. Y preguntas del tema, ¿cómo te gusta el fútbol? ¿Cómo viste el último partido de los Tigres? ¿Cómo te gusta el anime? ¿Cómo te gusta comer? ¿Cómo te gusta salir de fiesta? Etcétera. Preguntas iniciales sencillas y que empiecen a comentar el tema. Cuando vamos a plantear preguntas difíciles, es decir, las que ya son más delicadas, complejas, aburridas o vergonzosas, deben de colocarse más adelante del cuestionario. Las más difíciles debemos dejarlas para el final, de manera que el usuario no se vaya a aburrir desde el principio y nos deje tirada la encuesta. No, que ya sea hasta el final, donde digan, ay, no entiendo esta pregunta, pero bueno, ya es la última, vamos a ver. Ah, ok. Entonces, a pesar de que no quiere responderlo, de que tiene que pensar mucho y demás, pues bueno, ya va a ser la última, ya no va a tener tanto problema. Y por último, nuestro cuestionario debe tener un orden lógico, es decir, debe de integrar a las preguntas de manera ordenada, normalmente de aspectos generales a particulares. Como el ejemplo que les decía al principio. Yo podría preguntar, ¿te gusta el fútbol? Aspecto general. ¿Conoces al equipo de fútbol mexicano Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León? Vamos bajando de lo general a lo específico. ¿Sabe de la existencia del Mundial de Clubes? Bajamos todavía más. ¿Supiste que jugó el día de hoy el partido tal? Bajamos todavía más. ¿Viste el partido? ¿Qué te pareció el partido? ¿Okay? Tenemos un orden lógico. Porque ¿qué pasa si yo no lo hago así? Si yo pregunto, ¿qué opinas del partido de Tigres del día de hoy? Me pones, no sé. Después te pregunto, ¿te gusta el fútbol? Pones, no. Después te pongo, ¿conoces el equipo Fútbol Tigres? Entonces ya no tienes orden lógico. Si desde el principio tú me dijiste que no te gusta el fútbol, ya ni siquiera te hago las siguientes preguntas. Pero de esta otra forma, como no tiene un orden, no tiene una estructura lógica, no se puede hacer. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. Les voy a pedir, por favor, que vayan iniciando con la creación de sus cuestionarios. Vayan empezando a crear preguntas. En este caso, las preguntas que ustedes van a estar planteando son preguntas que ya le van a estar haciendo a los usuarios.
preguntas que van a incluir en sus encuestas, ¿ok? Entonces, deben de basarse en las preguntas de investigación, hipótesis y componentes que ya traen. Es decir, su cuestionario tiene que estar conformado con preguntas que permitan responder a su pregunta de investigación, que permitan responder a sus componentes, que permitan responder a su problema de decisión administrativa. ¿Ok? Repito, su cuestionario debe de incluir preguntas cuyas respuestas permitan responder a sus preguntas de investigación, a sus componentes específicos y a sus problemas de decisión administrativa. Entonces les voy a encargar que para el día de mañana vayan trabajando ya en su cuestionario, preferentemente que tengan algún avance al respecto y trataremos de revisarlo durante clase. ¿Ok? Pueden integrar, además de preguntas sobre el tema, preguntas sociodemográficas. Eso estaría también interesante. Sociodemográficas me refiero a preguntar edad, preguntar sexo, preguntar estado civil, etc. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Por el momento, profe, todo bien. Ok. Bien, gracias, gracias. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Ya mañana estaremos continuando. Les pido poner presente dentro del chat para considerar su asistencia. Sería todo por hoy. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Bye. Hasta luego, nos vemos. Buenas noches. Buenos días, profe. Buenas noches. Ok, Belleza, cuando te pasen situaciones así, te pido por favor me mandes un mensajito, ya sea un correo o un WhatsApp para tomarlo en cuenta. Ok, lo pusiste en el chat, entonces ahí está bien. Muchas gracias. No lo alcancé a ver durante clase, pero si estaba grabándose la sesión, cuando lo pusiste, allí debe estar, entonces no te preocupes. Nos vemos, Belleza. ¿Pusiste presente, Calvin? Sí, profe. Ok, bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Hasta mañana, sí.